Julián David Manquillo, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Sí, yo vi cuando te conectaste acá, me avisó. Listo, Bueno, gracias, vamos profe. entonces. Ok. Vamos a hacer una presentación sobre una obra que diseñó y construyó Miguel Ángel Buonarroti en Roma, ¿sí? Que se llama el Campidoglio. Es todo un conjunto, tiene pues una historia bien importante y el Campidoglio como tal, digamos que viene siendo una obra muy importante, referencial en el contexto del manierismo que nos muestra específicamente qué fue o cuáles fueron los cambios que se dieron. Entonces voy a buscar la presentación acá y, y entonces le damos inicio. Miramos aquí, ¿dónde es que está? ¿Qué exposición es la que me falta? Me falta una chica, ¿no? Por exponer. Me falta. ¿Este se llama ella? ¿Recuerdan el nombre de la niña que me falta por exponer? Es que no la tengo aquí. Déjenme ver. La anoté. Laura Valentina Ruiz. Laura Valentina Ruiz, nueva exposición. Yo le dije a Laura Valentina que o la Villa Rotonda o la Biblioteca Laurenciana, ¿cuál elegiste? ¿Ella no está? Creo que no está. Ah, ella no está. Listo. Bueno, entonces antes de hablar del contexto del manierismo, vamos a hablar de unas generalidades de lo que significó el manierismo pues antes de hablar del Campidoglio, perdón, vamos a hablar de lo que significó el manierismo en general, ¿sí? Vamos a ver si aquí me logra hacer la presentación. Vamos a ver acá. Presentar. Esto ahora lo han cambiado tanto, lo han cambiado, está diferente. No sé cómo se presenta ahora, se lo han cambiado. Sí, y no, lo que pasa es que no me muestra, a ver, vamos a ver si me muestra la ventana. Entonces aquí ya, compartir. Ahí estamos viendo la presentación, ¿no? Profe, buenos días. Lo que pasa es que apenas me acabé de unir pues a la clase. Sí, pues Sí. sí, de pronto ya llamo listo. ¿Con quién hablo? Hola, Que ya me metí en otra pantalla. Eh, Santiago Andrés Barón.
Ah, ya. Profe, Entiendo. pues Sí, a mí también le pasa exactamente lo mismo, para que por favor si me puede colaborar con lo de la asistencia. nombre y apellido. Laura Valentina Ruiz. Ah, Laura Valentina. Laura Valentina, estaba ahorita justamente intentando preguntarte. Yo te dije que expondrías o la Biblioteca Laurenciana o la Villa Rotonda. ¿Cuál elegiste? De la Villa Rotonda, profe. Ah, perfecto. Listo. Yo tengo algo aquí de la Villa Rotonda. No sé, hay un problema aquí con la compartida que no me deja pasar. Espérenme a ver cómo. Que lo cambiaron completamente. Ventana, a ver si decimos pantalla completa. A ver si me... Para hacerlo de esta manera. Ahora sí, espérenme, yo miro si cambia. Ah, sí cambia. Bueno, entonces el manierismo, veíamos que, y algo alcanzamos a hacer del ejercicio, espérenme un segundito. Alcanzamos a hacer el ejercicio de la definición de manierismo. La verdad no he visto en este momento las definiciones que ustedes colocaron, pero en términos generales, entonces, ¿qué entendemos por manierismo? ¿Sí? Bueno, manierismo viene de maniera, que significa en italiano manera, ¿sí? Que en términos generales es hacer las cosas a imagen y semejanza o siguiendo un modelo o a la manera de los grandes maestros. Y los grandes maestros del Renacimiento fueron básicamente Leonardo, bueno, Donatello, Bramante, ¿sí? Los grandes maestros del mismo Brunelleschi, que a pesar de que pues fue tan pionero, pues de todas maneras es un gran maestro. Alberti. Es decir, maniera significa a la manera de seguir los lineamientos, ya sea en pintura, en escultura, en arquitectura, de alguno de los grandes maestros. Están metidos ya, digamos que 100% en el Renacimiento o hacen parte del Renacimiento. Leonardo da Vinci, hablando de los grandes maestros, los mencionados anteriormente todos, Rafael en la pintura, él también está en el Renacimiento, y Miguel Ángel al inicio arranca en Renacimiento, pero posteriormente toda su obra se transfiere o se traslada, digamos que adopta lo que es el manierismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del manierismo también, eh, tenemos que entender que hubo una serie de cambios que se dieron en el siglo XVI muy importante a nivel político, económico, se cambian también los entornos. Entonces, mientras que el Renacimiento inicial, estamos hablando como fines del siglo XIV y todo el siglo XV, tenemos el escenario es Florencia, Italia, ¿sí? Ya cuando hablamos de manierismo, estamos hablando que el escenario principal no significa que no se siga haciendo en Florencia, pero el escenario principal lo vamos a tener en Roma y en Venecia. Entonces vamos a tener que en el manierismo cambiamos un poquitito de contexto, ¿sí? Bueno, esta pintura que tenemos aquí se llama, espérenme aquí, un puntero lazo, se llama La Escuela de Atenas, ¿sí? Y fue pintada por Rafael. Y tenemos aquí pues uno de los ejemplos ya de cómo Roma se
toma esas atribuciones en adelante para empezar a ser el gran gestor. Entonces Roma ya se convierte en el mecenas, ¿sí? Y cuando hablamos de Roma estamos hablando principalmente de la iglesia, del papado, que se convierte en un importante mecenas y no significa tampoco que los mecenas privados desaparezcan, también continúan, pero casi que el entorno del manierismo o de este momento en Roma, casi que el principal cliente es el Papa y en general la Iglesia y lo que tiene que ver con el Vaticano, ¿sí? Bueno, cuando hablamos aquí, fíjense que iniciamos diciendo circunstancias políticas del siglo XVI y decimos la lucha entre reforma y contrarreforma influye en la propaganda, porque es una cuestión ajá, vale. Cuando estemos más adelante, en algún momento o al final de la clase, entonces volvemos a repasar la lista nuevamente, a ver, pues, quiénes están, quiénes continúan, quiénes llegaron, para yo tener en cuenta aquí, ¿vale? Bueno, entonces, decíamos que esos cambios fundamentales determinan varias cosas distintas frente a lo que fue el siglo XV. Entonces, manierismo, siglo XVI. Renacimiento, siglo XV, básicamente. También al manierismo le llamamos Cinquecento, o se le llama pues en Italia Cinquecento, ¿sí? Mientras que al Renacimiento o el periodo de Renacimiento le llaman Quattrocento. Entonces, para nosotros es o Cinquecento o siglo XVI. Entonces, la reforma y la contrarreforma nosotros ya la conversamos en clase. Pero eso tiene unas influencias políticas muy grandes porque sucede que en el siglo XVI, a ver, el descubrimiento de América se dio en 1492 y eso hizo que los reyes católicos de España, que eran, pues, digamos, reyes provincianos, al casarse ellos van a unir dos estados, que son Aragón y Castilla. Y cuando se da el descubrimiento de América, dejan de ser solamente dos pequeños estados peninsulares, ¿sí? En Iberia, y se van a convertir paulatinamente de un, digamos, de un reinado, de un territorio gobernado por un rey, a convertirse en un imperio. Entonces es el momento también donde España se transforma en un imperio. ¿En qué influye eso en Europa? En que el estado más rico durante el siglo XVI es España, porque todo el oro, riqueza, productos de todo tipo, ¿sí? Productos intercambiables, esclavos, todo esto, pues está liderado por los portugueses, en principio todo lo que fue el tráfico de esclavos, pero posteriormente España pues también hizo parte de eso. Entonces, España empezó a enriquecerse debido a múltiples circunstancias de riqueza que le llegaban principalmente de América y del tráfico que había, que, digamos, o esa situación que se manejaba, digamos, entre lo que era África, los recursos humanos que llegaban de África, los recursos de todo tipo, materiales, insumos que llegaban de América y los únicos que manejaban toda esa economía que era España. Entonces ellos van a empezar a invertir, los grandes inversores, tanto en arte, arquitectura, pues y una cantidad de lo que es cultura en general, ¿sí? Lo va a hacer principalmente España. Eso le da atribuciones a España para que empiece a hacer también unas negociaciones importantes, tome el Vaticano mismo, ataca el Estado papal y apresa al Papa. Esa es la magnitud de lo que significa el Estado español en ese momento, ¿sí? Se une también con otros estados a través de los matrimonios de sus hijas, de las hijas de Fernando e Isabel. Entonces se une con Alemania, se apodera de Países Bajos
tiene que ver también con Austria, lo que había allí, toda esa parte, digamos, el imperio austrohúngaro, inclusive también el imperio romano-germánico, toda esa parte, parte de Italia, se une también en matrimonio, que ya lo habíamos comentado antes, ¿sí? Se une en matrimonio una de sus hijas con Inglaterra. Entonces España está en todas partes. Y eso hace que sea muy poderoso y que políticamente pelearse con España no sea lo más viable. Y sucede que los reyes se llaman católicos porque quieren imponer ante todo el catolicismo. Entonces, esa circunstancia del catolicismo frente al protestantismo que está surgiendo ahí en ese momento en otros contextos, pues genera también unas tensiones muy fuertes a nivel político, que influyen también en la arquitectura, en el arte, en muchísimas cosas. Bueno, los focos artísticos, les decía, como dice aquí también, van a ser Roma y Venecia. En Roma un carácter principalmente religioso y en Venecia un carácter profano. ¿Qué significa profano? Pues no significa que sea malo, sino que lo profano lleva a que es privado o a que es laico o a que es civil o a que no tiene que ver con lo religioso. Bueno, las características de la pintura manierista. Se da una crisis del humanismo y una influencia fuerte de lo que fue la obra de Miguel Ángel. Mientras la obra haitiana había sido trascendental en el Renacimiento, la obra de Miguel Ángel va a ser fundamental en muchos aspectos. Miguel Ángel va a tener una manera de pintar muy particular, ¿sí? Y esta manera de pintar lleva a un recurso que él va a utilizar muchísimo, que es lo que se conoce como el tenebrismo. El tenebrismo como tal es eh, una alteración de las proporciones en muchos aspectos, o las figuras se muestran alargadas, o se muestran exuberantes, o se muestran corpulentas, o se muestran también con unos rasgos bastante fuertes. Entonces, este tenebrismo y esa contundencia en los rasgos que llevan a un expresionismo exagerado, digámoslo así, es lo que, entre otras cosas, va a significar o a diferenciar o a ser pues muy representativo en la pintura manierista. Y esto pues va a influir muchísimo en la pintura de esa época, sobre todo en el contexto romano, ¿sí? En el contexto veneciano, digamos que hay unos cambios también ahí sutiles, ¿sí? Y este contexto veneciano se refiere más al contexto técnico, al uso del color, a unos grandes contrastes. Ahorita vamos a mirar algo de eso. Entonces vamos a ver aquí, miren, libertad y arbitrariedad en el tratamiento de la realidad, ¿sí? Hay una tendencia a deformar esa realidad, a cambiarla, ¿sí? Y en ese orden de ideas, lo que había sido tan estricto en el Renacimiento, que las formas tenían que ser perfectas, que se utilizaba, digamos, la centralidad, que se utilizaba la pirámide, que las figuras mantenían la ley de la frontalidad y miraban de frente al observador, eso no lo vamos a ver tan claramente en el manierismo. Es decir, todos esos recursos pictóricos tan estrictos que se daban, de una u otra forma, se empiezan a diluir y a cambiarse por otras circunstancias. Entonces vemos aquí, miren la figura que se muestra allí, ¿sí? Es alargada, eh, las caderas prominentes, el niño también se muestra con unas proporciones un tanto extrañas, pues, la parte de arriba demasiado larga, los cuellos también, un poquito como en algún momento hizo Botticelli, que tenía unos cuellos larguísimos, las figuras de Botticelli todas eran blancas, él casi no utilizaba el rosa. Y aquí pues también, es decir, se empiezan a dar una serie de cambios, a veces se toman influencias de otros autores y esos autores pues van a ser fundamentales porque como es a la manera de, pues se puede tomar uno, se puede tomar otro, pero esas deformidades como tal vienen principalmente desarrolladas por el contexto pues de Michelangelo, de Miguel Ángel.
Las amplias perspectivas también, ¿sí? Y las estructuras apretadas. Cuando se habla de una estructura apretada, ¿qué significa? Que las figuras que tenían tanto espacio en el Renacimiento, aquí empiezan a verse como que casi que se salen pues del foco, ¿sí? Entonces vemos que se cortan partes, ¿sí? Partes del cuerpo cortadas, que no se ven completas. El fondo empieza a ser cada vez menos importante y la figura se centra principalmente en acciones. Esa es la otra cosa. Veíamos que la figura del, del Renacimiento florentino se centraban principalmente en, en estar estáticas, casi que estáticas. Es decir, posaban de una manera y ¡pum! Se quedaban ahí quieticas, ¿sí? Pero acá lo que estamos viendo es ya un dinamismo, ya empieza de una u otra forma como a contar algo, ¿sí? Cada vez trasciende hacia una narrativa. Individualismo y libertad en el momento de plasmar sobre el lienzo las influencias de los grandes maestros del momento, lo que les decía. Entonces, se inspiran, ustedes hablarían en este momento, toman referentes, ¿sí? Estos empiezan, el manierismo es eso, lo que ustedes hacen en arquitectura, tomar referentes, tal cual, es eso. Entonces, la pintura siempre está basada o está inspirada en algunos otros contextos. Bueno, aquí vemos, miren por ejemplo esta obra. Esta obra es muy interesante porque la gama de colores es fría, paleta fría. ¿Qué significa paleta fría? Los colores cálidos que van del amarillo al naranja desaparecen prácticamente o están muy diluidos por allá, muy difuminados. Entonces vamos a tener colores principalmente que van del azul al gris o al contrario, ¿sí? Y pasando pues por el negro o por colores mucho más oscuros. La otra cosa es que se empieza también a integrar de una manera u otra una especie de impresionismo. ¿Qué significa eso? Que las figuras no se delinean tan claramente, que las figuras no se muestran tan claramente, sino que se muestran un poquitico borrosas, ¿sí? Eso también es parte de eso. Porque se da acá, como estamos viendo aquí, tratamiento irreal de la luz y del color, ¿sí? Llegando a ese extremo, a esa absoluta frialdad. Decíamos que hay unas narrativas que se muestran también, los recursos que ya habían empezado a desaparecer en el Renacimiento, como la majestática, el isomorfismo, todo eso que eso viene desde el medioevo, aquí desaparece total y absolutamente, ¿sí? Miren, si nosotros trazáramos una línea por la parte de arriba, las cabecitas por donde van, pues vemos que hay un juego, ¿sí? Hay un juego de una línea que es muy regular. No vamos a tener una misma línea donde todas las cabezas lleguen al mismo punto y trazando pues esa línea, sino que esa irregularidad pues la evidenciamos allí. Aparecen elementos diferentes o animales, por ejemplo, elementos, animales, objetos, muchas cosas diferentes al humano que había sido el Renacimiento se centra principalmente en la imagen humana, ¿sí? En el cuerpo humano como tal. Entonces empiezan a aparecer figuras diferentes, como por ejemplo aquí tenemos y muy en primer plano un perro que está allí sentado y que aparentemente no se involucra en ninguna de las escenas que se narran. Entonces eso también es otra cosa, el involucramiento de circunstancias o imágenes o elementos distintos. Hay otra cosa también y es muy importante y es la comprensión de la perspectiva de una manera más dinámica, ¿sí? Entonces miren aquí, por ejemplo, de este lado vemos una perspectiva aguzada, ¿sí?
pero de este lado la perspectiva desaparece. Entonces el manierismo trae también como una muestra de cosas donde vamos a tener, digamos, unas diferenciaciones, se empiezan a mostrar circunstancias un tanto extrañas en las figuras, ¿sí? Y todo eso es lo que ya estaba dado y estaba claro, estaba determinado en el Renacimiento, que había como una especie de formulaciones, pues eso, digamos que se va diluyendo un poco. Bueno, Venecia es muy importante en ese momento. Venecia va a surgir como un centro pionero de arte y arquitectura en general, ¿sí? ¿Y por qué se va a dar esa circunstancia? Porque Venecia en el siglo IX, digámoslo así, que se independiza y se convierte en un estado diferenciado, independiente, que empieza a tener un control territorial muy importante, ¿sí? Y esta situación territorial de Venecia hace que llegue una cantidad de productos comerciales que llegan de muchas partes y empieza a tener, por lo tanto, una posición en el comercio bien importante. Y Venecia, que está ubicada aquí en el fin del Adriático, es el mar Adriático está dentro del mar Mediterráneo, ¿sí? Eh, Está entre los Balcanes y la península itálica, la boca por la cual se ingresa al Adriático, y se adueñan de toda esta costa paulatinamente hasta que finalmente este punto comercial tan trascendental es la entrada de los productos al resto de Europa. Es decir, no es Italia el centro de comercio fundamental del cual llegan y se discriminan los productos, sino que es Venecia. Esa circunstancia, digamos, de entrar comercio, entrar productos, manejar unas riquezas, hacen que en Venecia se empiecen a dar entonces un intercambio de productos muy importante y se empieza a dar también unos aspectos culturales que la comunican, más que con Italia, la comunican con el resto de Europa. Entonces, Venecia no, lo que pasa en Italia no la afecta 100%. ¿Sí? Venecia no se afecta tanto por el Renacimiento florentino. En Venecia todavía ellos están metidos en Bizancio en el siglo XV, en todo lo que es la influencia del arte bizantino durante el siglo XV. Y paulatinamente ellos van integrando a través de estos intercambios, de esta llegada de productos culturales de muchas partes de Asia, por ejemplo, porque recordemos que esto desde aquí de Chipre se interna en el continente y se conecta con unas rutas muy importantes de comercio que van hasta la China inclusive. Entonces, todos estos productos comerciales que llegan a toda Europa, pues impactan principalmente la ciudad de Venecia. Entonces, Venecia mantiene ese contacto permanente con estos otros entornos y eso también la enriquece culturalmente, porque vamos a tener allí un contexto muy ecléctico, ¿sí? Es decir, muy mezclado. Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe y la respondemos sin ningún problema. ¿Listo? Hacemos parte de la pregunta de lo que estamos diciendo. Estoy aquí con cafecito y todo, pues porque toca. Entonces aquí lo que tenemos es ya Venecia y los distintos, digamos, como era un estado, como esas subdivisiones también, tanto de las ciudades más importantes como del contexto político que integraba o que estaba influido directamente por la ciudad de Venecia. Es decir, cuando decimos Venecia, no estamos mencionando solamente el punto específico de la ciudad, sino que tiene una gran influencia sobre todo su entorno, que son los que se nutren pues de lo que sucede allí en esta ciudad. Entonces, vamos a tener una propuesta manierista muy importante que conocemos como la escuela veneciana. Entonces vemos aquí los progresos técnicos
en la pintura veneciana, ¿sí? Es decir, mientras que veíamos que en el Renacimiento ellos se inspiran es en la proporción, el color fuerte y claro, ¿sí? El color es, los colores son mucho más determinados y diferenciados. Por ejemplo, vemos en el contexto florentino, que es muy importante, e inclusive también romano, el rojo y el azul. Los colores rojo y azul son muy fuertes, ¿sí? Y el amarillo no es tan contundente. En Venecia vemos que se tiende más a unos colores oscuros, a no tener tan claramente esta distribución o esta organización centralizada, a que las figuras, digamos, se muestren de una manera, pues, mucho más desenfadada, si es el caso, como es el caso aquí de la figura de Danae, ¿sí? Eh, Danae, Danae es una mujer que era en la mitología griega, ella era hermosísima. Y entonces para Zeus se enamora de ella o digamos que está interesado en ella. Y para poderla conquistar se convierte en lluvia de oro. Entonces se transforma en una lluvia dorada para, pues ¿cómo se llama? Así, para conquistarla, para que ella se enamore, hace todo. Recordemos que Zeus perseguía tanto a las diosas, semidiosas, como a las humanas por igual, ¿sí? Zeus pues era el dios del Olimpo principal. Entonces, miren, los temas mitológicos se tratan, ¿sí? Pero se tratan de una manera muy particular. Podemos ver aquí como una línea diagonal, que eso no lo veíamos en las pinturas renacentistas, donde prácticamente estamos haciendo lectura de dos contextos diferenciados. Y lo otro es que ya empiezan a aparecer aquí los fondos oscuros. La postura de Danae es como de las odaliscas musulmanas. Es una, eh, digamos que es una postura muy desenfadada, acostada, patarribiada, si se quiere, allí, está ubicada de una manera no muy estética, ¿cierto? Y eso pues era parte de la representación que se hacía de esta escuela veneciana. Ay, me quiere cambiar. Seguramente porque le moví eso. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la arquitectura manierista? ¿Sí? Bueno, dentro de las características, digamos, más importantes de la arquitectura, vamos a encontrar, ya les había dicho que Florencia, pues, pierde protagonismo, lo ganan Roma y Venecia. Roma, pues, debido a la contrarreforma y Venecia, aunque no sufrió sacudidas políticas, ya dijimos por el contexto comercial. Entonces, ¿por qué estas dos ciudades ganan trascendencia? Por varias razones. Ya decíamos que Venecia por la cuestión económica, Roma por lo político, religioso y social que se da allí, ¿sí? Es la capital además, es la ciudad más importante, ¿sí? Y también porque esa importancia, digamos, que tiene la contrarreforma, es decir, la respuesta a la reforma que se va a dar, pues hace que la arquitectura sea un medio. Casi que por primera vez en este contexto se va a empezar a utilizar la arquitectura como un recurso, miren, un recurso propagandístico, es decir, hacer obras, grandes obras, y mostrar cómo a través de esas obras se tiene poder, pues es parte de lo fundamental que sucede en este momento. No significa que no se hubiese utilizado en el Renacimiento. De hecho, cuando se hace un palacio, pues es una evidencia de ese poder, ¿sí?
Se integran también las artes en este contexto. Digamos que esto que tenemos aquí es la Biblioteca Laurenciana. Y vamos a ver que el manierismo va a empezar a integrar unas desproporciones y unos cambios que no se veían en el contexto del Renacimiento. Por ejemplo, decíamos, esta es la Biblioteca Laurenciana. Miren que la estructura mural, las paredes como tal, ¿sí? Las superficies murales interiores de la biblioteca se tratan como si fuese una fachada urbana. Es decir, vamos a ver unas paradojas allí. El espacio de la Biblioteca Laurenciana, si ustedes pudieran, no tengo aquí la planta, creo, no la tengo aquí. El espacio de la Biblioteca Laurenciana, si ustedes la buscaran, es un espacio angosto y alargado, es decir, las proporciones cambian, ¿sí? Ahí empieza el autor a hacer como una transgresión, por así decirlo, a la proporción como usualmente se traía. Y para el espacio tan angosto hace primero la escalera es bastante extraña, la escalera tiene 3 tramos, ¿sí? Entonces hay un tramo principal central, que es el que tenemos acá, arranca aquí con unos elementos circulares y paulatinamente empieza eso que es circular se convierte en semicircular y va variando las formas hasta que lo deja plano totalmente, ¿sí? Y le agrega 2 alas acá, 2 tramos laterales que se unen en la mitad, pero que no llegan a un descanso. Y luego suben conjuntamente por un solo tramo. Es decir, la escalera es monumental, es diferente, tiene unos cambios un tanto extraños que no se habían visto antes, utiliza formas variadas, integra, yo dije que esto era circular, no es exactamente circular, es ovalado, ¿sí? La figura ovalada, por ejemplo, no se había visto nunca porque la figura del Renacimiento es el círculo, no el óvalo, ¿sí? El óvalo no se integra en el Renacimiento. En el Renacimiento las figuras principales son el triángulo isósceles, principalmente, el triángulo equilátero también es muy importante, ¿sí? No vamos a tener otro tipo de triángulos, ¿sí? Ni agudos, ni escalenos, ni nada de estas cosas, ¿sí? Y la figura circular, no vamos a tener óvalos, por ejemplo. La figura cuadrangular, casi no vamos a tener rectángulos, a menos que proporcionalmente lo exija en una planta. Pero digamos que el cuadrado va a ser la figura principal. Acá vamos a tener que empiezan a aparecer geométricamente otras figuras como decíamos el óvalo, el trapecio, ¿sí? Triángulos diversos o un aparente desorden en algunos casos. Denme un segundito, yo cierro la puerta que es que hay mucha bullita allá afuera. Bueno, entonces una figura muy importante fue Donato Bramante, ¿sí? A Donato Bramante ya lo habíamos mencionado cuando uno de los grupos, creo que fue el grupo de las niñas, de las chicas, expusieron el Tempieto de San Pietro y Montuorio, ¿sí? Entonces, pues aquí podemos tener
Recuérdenme para enviarles esta presentación por si se me olvida, entonces me recuerdan esta y la que sigue, yo se las podría compartir, ¿listo? Me recuerdan. Entonces aquí pues tenemos una breve sinopsis de la obra de Bramante, ¿sí? Bramante pues fue muy importante y cuando llega a Roma, pues él viene siendo el arquitecto del Vaticano más importante. Es tan importante que él es el que tiene pues esa gran influencia sobre el papado y a, a personalidades como por ejemplo el mismo Miguel Ángel, pues Bramante sabe del genio que es Miguel Ángel y le Bramante se convierte pues como más que en un amigo, pues como en alguien que no lo admite mucho, ¿no? Y por eso es que am, a Miguel Ángel, cuando él va al Vaticano por primera vez, pues al comienzo recordemos que él es contratado como escultor. Miguel Ángel es conocido como escultor, ese es su inicio en el arte, es en la escultura. Entonces, de las primeras obras que va a hacer Miguel Ángel en el Vaticano es, eh, es primero la Pietà y posteriormente el David, ¿sí? Pero Miguel Ángel no se quiere quedar como escultor, Miguel Ángel quiere ser arquitecto realmente. Recordemos que el orden de las artes en ese momento eran primero pintura, segundo escultura y tercero arquitectura, ¿sí? Entonces Miguel Ángel quiere ser arquitecto y quiere que lo contraten como arquitecto. Pero Bramante pues no iba a permitir eso porque Miguel Ángel pues, como se dice vulgarmente, le podía correr la silla, ¿cierto? Entonces, lo que hace Bramante es que cuando una vez termina Miguel Ángel, el David y esto, y va pues a seguir pidiendo trabajo, eh, para humillarlo, dice que le den eh, pintura, que le den obras pictóricas, que no le den arquitectura y no lo permite. Y es allí cuando le dan la Capilla Sixtina para que él la pinte. Eh, Miguel Ángel no quiere pintar la Capilla Sixtina porque para él es una humillación, ¿sí? Y la pinta, pero la pinta con mucha molestia, con mucho fastidio, y pues se convierte en la obra más importante del siglo XVI realmente, ¿sí? La Capilla Sixtina. Y es por justamente a causa de Bramante. Más adelante, cuando Bramante muere, Miguel Ángel va a sucederlo y es quien va a retomar la obra de Bramante justamente en lo que es la Basílica de San Pedro de Roma. Aquí tenemos el templete de San Pietro Montorio, que ya fue expuesto por las compañeras, entonces lo voy a pasar por alto, ¿sí? Y vamos a continuar con la figura de Andrea Palladio. Andrea Palladio es el autor de la Villa Rotonda que nos estaría exponiendo, yo creo que la próxima clase, que ahora son las 10:33. Yo creo que la próxima clase estaríamos mirando esto de la, ¿cómo se llama? De la Villa Rotonda por parte de Andrea Palladio, ¿sí? Entonces Andrea Palladio se convierte en el arquitecto más importante veneciano, ¿sí? Miren que él nace en Padua y él nace en Padua, muere en Macer, ¿sí? Eh, y realmente la ciudad de Venecia, en ese momento la República de Venecia, porque ya se acaba pues en el siglo XVIII, todas estas ciudades conexas que hacían parte de la República de Venecia, que decíamos,
pues van a construirse una cantidad de villas, palacios, edificaciones de todo tipo, donde Andrea Palladio va a ser el protagonista. De tal manera que él inclusive va a escribir un tratado fundamental, que son el tratado o los 4 libros de Palladio que van a servir como referencia. Él va a hacer su propio tratado de arquitectura basado en su propia experiencia realmente. Bueno, dentro de las obras más importantes vamos a tener de Andrea Palladio está la Basílica de San Giorgio Mayor, que la va a hacer en Venecia entre 1566 y 1610. Bueno, miren ustedes que está muy, digamos, expuesta al mar, ¿sí? Muy expuesta a estos canales que llegan pues a la ciudad de Venecia. Y lo que vemos es que esta iglesia, esta basílica, ¿por qué es basílica? Recordemos que la vez pasada hablamos de eso, ¿sí? Tiene una nave central más alta, tiene naves laterales acá que se alcanzan a ver desde el exterior muy claramente y que lo vemos aquí también detrás, ¿sí? Naves laterales más bajas. Al fondo vemos también acá que hay una especie de transepto que se evidencia en la vertical, pero que no es exactamente un transepto. Aquí es donde está el presbiterio, donde llega también a un crucero, donde hay una cúpula, ¿sí? Que lo vemos acá. Y el ábside que está cubierta, pero que la adivinamos, se evidencia que hay unos cupulines acá y que hay pues unos absidiolos que tienen acá unas torres, ¿sí? Y unos elementos que la complementan. Esa cúpula pues tiene acá una linterna, ¿sí? Fíjense que este transepto llega hasta la misma longitud que llegan las naves. Por lo tanto, no es exactamente un transepto porque no sale mucho más que esas naves. Yo no sé si continúa aquí otra. Ah, no, esta Buenos es días, otra. profe. Hola. Qué pena hablas con Daniel y no que tenía problemas de conexión, entonces apenas ingreso. Ah, Danover. Al final, por favor, de la clase, me dicen quiénes están y yo reviso. Ay, yo necesito tomar una foto, espérenme. Necesito tomar una foto, una instantánea. Listo. Como evidencia de la clase. Voy a estar tomando fotos por él. Bueno, entonces, la Basílica de San Giorgio Mayor, como les decía, miren la fachada, ¿sí? Lástima que no tengo aquí una fachada, si pudiera. A ver. Así me ve. Bueno, miren aquí lo interesante. Hay una como de frente. Esta es ver la fachada. Esto es como la misma que yo tengo allí. Ah, carachas, no. Esta.
Bueno, no me la deja ver, no me la deja ampliar allí, pero a ver cómo hacemos. Control más. Control más. Control más. Si podemos. Listo. Bueno, ahí ya todos estamos viendo la fachada. ¿Qué tenemos en la fachada? ¿Sí? Fíjense ustedes que esta parte de acá es como si fuese un templo, ¿sí? Y estamos hablando de un templo tetrástilo, es decir, tiene 4 columnas. Tetra es 4, tilo columna, ¿sí? Con un intercolumnio en el centro más amplio. Miren aquí mi cursor, donde yo logro que veamos aquí. Y aquí, en este templo, estamos manteniendo la proporción, digamos, común de lo que es el templo, ¿cierto? El templo griego, ¿sí? Un templo griego. Esta proporción, ¿cómo se eleva? A partir de unos plintos, que son estos acá, o unos pedestales, sobre los cuales ubica ese templo, ¿sí? En esta parte de abajo, que es como lo que viene a simbolizar el crepidoma, recordemos que el crepidoma es la plataforma sobre la que se sustenta un templo griego, ¿sí? Entonces, esta parte de acá, o se llama también podium en el entorno romano, es lo que da como esa referenciación a ese podium o a ese crepidoma, ¿sí? Y esto lo eleva y lo eleva bastante, mucho más de lo normal, ¿sí? Miren la figura humana, miren la proporción humana aquí, ¿sí? Las figuras son demasiado pequeñas, apenas si llegan a la base de esos plintos, esta es como la mitad del cuerpo humano, es la base solamente, y aquí vemos que la altura humana, esto es la altura de una persona, o sea, ay, muchas gracias. Aquí vemos la altura de una persona básicamente en este, ¡ay, qué chévere! Eh, ahorita sería bueno como presentarlo, Camilo, ¿ahora me ayudas? Ponelo, ¿puedes presentar? Yo dejo de presentar y lo presentar. Listo, listo. Entonces voy a dejar de compartir y tú lo presentas. ¿Listo? Excelente, excelente. Genial, genial. Entonces, fíjense ustedes que eso está hecho a qué escala realmente. ¿Cuál es la intencionalidad de eso? ¿Sí? No está hecho para que la gente se pare y lo mire de cerca. Está hecho para que uno venga en una embarcación desde lejos y resalte sobre todo ese islote que hay allí. ¿Sí? Entonces, es un edificio hecho a una escala monumental, digamos que si fuera en la ciudad diríamos una escala urbana, ¿sí? Eso es, para que resalte y se vea desde lejos. Por eso el pedestal acá, si uno se mira de cerca, uno lo ve zancón, pero es que la intencionalidad no es que uno se pare frente a él o desde la plazoleta o desde el atrio que hay allí, lo mire así. Esa no es la intencionalidad. La intencionalidad es para los barcos que vienen de lejos. Por eso el color blanco que resalta y brilla sobre todos esos otros colores de tierra que hay allí, rojos que hay allí, ¿sí? El color del ladrillo, esos colores terracota que tenemos allí. Entonces la idea es que esa edificación se vea sobre todo lo demás. Ese podría ser lo que nosotros llamáramos el concepto. Entonces estamos hablando de una escala monumental
y es una escala, prácticamente es una escala urbana, es una escala lejana. Esa es la intencionalidad, ¿sí? Entonces miren cómo si se aleja, cuando se aleja la cámara, pues uno ve que el edificio siempre se mantiene presente y visible y lo demás sirve solamente como un marco o como un fondo a la edificación. Muchas gracias, Camilo. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Volvamos a poner aquí la presentación. Listo. Qué pereza esto ahora. Que uno lo presentara más fácil. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Bueno, entonces, entonces lo que hace Andrea Palladio es, bueno, ya quité la otra fecha, generar aquí una especie de templo, colocar los plintos, como decía, y partir un frontón acá, ¿sí? Y dejarlo retrocedido el frontón. Y estamos viendo dos frontones, un frontón partido, que en el Renacimiento no se utilizaban los frontones partidos tan seguidamente, pero en el manierismo vamos a encontrar que se va a tratar de hacer unos cambios sustanciales sobre cómo se presentaba, digamos, el lenguaje clásico de la arquitectura, ¿sí? Lo otro es que generalmente el corintio no era el orden más utilizado en el entorno, digamos, religioso, ¿sí? En el entorno religioso se podía utilizar o un dórico o a veces inclusive un jónico, pero el corintio no tanto, porque el corintio hace referencia a la naturaleza, es decir, no es un orden humanista. Y allí empezamos a ver cómo empiezan a integrar también el orden corintio en mayor medida, ¿sí? Bueno, la otra cosa también es, vemos cómo se ve pues una decoración que se difumina o se pierde un poquitico frente a esta parte importante que es la que colocan aquí, elevan, eh, digamos, jerarquizan más bien, y que el templo se ve demasiado alargado y demasiado zancón, tiene una proporción, eh, digamos, muchísimo más vertical debido a todas estas circunstancias que mencionaba. Bueno, acá hay otra que se llama el Palacio Chericati. Allí estamos viendo que básicamente son dos cuerpos superpuestos. Recordemos que estos son los cuerpos y las calles no son muy claras, ¿sí? Y vemos también aquí ya está la fotografía
Vemos que no es muy clara la techumbre, ¿sí? Acá en la fachada hay una serie de esculturas y elementos verticales arriba en la cubierta demasiado grandes, ¿sí? Vemos también como es una arquitectura principalmente costeña, pues porque está en una ciudad costera donde se llegan pues brisas marinas y el calor y bueno, todo lo que significa estar allí. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, vamos a tener que esta loggia, que es lo que tenemos aquí al frente, recordemos que las logias son eh, unas pasajes o unos pasillos frente a un edificio, pero bastante profundos, ¿sí? Entonces, esta loggia, a diferencia de los edificios renacentistas, no se colocaban en fachada. Las logias se colocaban en los patios, más no en la fachada. Aquí lo vamos a tener en la fachada. Lo vamos a tener demasiado profundo. Y miren cómo las columnas acá empiezan a tener también un cambio o una variante, y es que la columna no es estrictamente redonda. La columna la vamos a tener redondeada por el frente, pero vamos a ver cómo se profundiza también hacia el interior. La otra cosa es que aparecen también acá arriba dos elementos en el cuerpo superior que están completamente abiertos y que dan hacia la fachada. Es decir, hay aquí unos cambios muy importantes hacia la arquitectura del Renacimiento que tendía a ser más estructura mural o más mural, ¿sí? Tendía a ser más plana también, como lo vemos en algunas fachadas que a veces no tenían fachada. A veces la fachada, como por ejemplo veíamos la Basílica de San Lorenzo, que no tiene una fachada, realmente la fachada no se diseña. Y lo otro es que cuando se diseñaban las fachadas, mantenían primero una estructura mural más corpulenta, veíamos más masa que transparencia, ¿sí? Aquí vemos más transparencia que masa. El único elemento masa, digámoslo así, que no lo es tanto porque hay una serie de aberturas, es este elemento central, ¿sí? Entonces, la arquitectura del manierismo va a transgredir todas estas formalidades que se tenían en la arquitectura del Renacimiento, como por ejemplo aquí lo que estamos evidenciando. Y lo interesante es que es un dórico, miren que aquí vemos los triglifos y las metopas en el friso del entablamiento, y en la parte de arriba pues vemos un juego de balaustres con pequeños pedestales de donde nacen pues las columnas que pueden ser exentas como lo vemos acá o adosadas como están aquí, a diferencia del Renacimiento florentino donde vemos que lo que se adosa casi siempre son pilastras, no columnas, ¿sí? Las columnas generalmente van sueltas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vale, muchas gracias. Ah, bueno, aquí otra imagen de la edificación. Ah, y toda puesta en un podio, mira. Aquí vemos cómo todo el edificio se pone en un podio. No es un crepidoma, es un podium. La diferencia de podium y crepidoma es que mientras el podium mantiene unas escaleras antropométricas, el crepidoma mantiene unos escalamientos o unas plataformas que se superponen, no antropométricas, sino a escala o a proporción humana. Es decir, recordemos que la proporción humana no es a medida humana, ¿sí? Sino que la proporción humana se basa en otras circunstancias bien distintas. Bueno, la otra cosa es el exceso de decoración. Vemos que la decoración también, por ejemplo aquí, excesiva y demasiado fuerte. Y otro es el juego de frontones semicirculares y triangulares que empiezan a tener una ritmicidad y que son pues bastante grandes, bastante amplios,
que digamos que generalmente eso estaba en medio del muro, pero la estructura mural lo rodeaba. Aquí prácticamente no, o sea, el vano es bastante amplio, a duras penas hay un rellano que lo bordea y luego seguimos con la columna adosada. Y aquí sigue la Villa Rotonda, que no la voy a mencionar porque es la exposición que, que nos va a hacer Laura Valentina Ruiz, ¿verdad? Y acá, salgamos de aquí. Y metámonos otra vez aquí. Bueno, la otra cosa que vamos a evidenciar durante este periodo es, o en el manierismo, es la difusión del Renacimiento o de ese mismo manierismo en otros contextos diferentes. Es decir, el Renacimiento en el siglo XV o la arquitectura pues nueva que se traía de allí, la habíamos tenido en el entorno italiano principalmente. En el siglo XVI vamos a ver que se difunde, es decir, se extiende por otros lugares. Entonces vamos a encontrar aquí pues que no se integran realmente, en algunos puntos no se hace completamente, sino parcialmente, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de el castillo de Chambord, que lo vamos a tener en Francia, ¿sí? El rey Francisco I, en ese momento ya Leonardo está muy anciano, ¿sí? Y Leonardo muere en los brazos de Francisco I. Eh, Leonardo es un anciano venerable en ese momento y digamos que su obra, el conocimiento de lo que es él y lo que es su obra llega a oídos pues de otros lugares. Y los franceses que todavía no han integrado nada de lo que tiene que ver el Renacimiento porque ellos están en un momento donde se extiende prácticamente la Edad Media, ellos todavía están haciendo castillos, no pasan a palacios, no integran este lenguaje de la arquitectura, ellos están todavía en gótico. Francia en el siglo XV está en gótico y a inicios del siglo XVI apenas está intentando salir del gótico y paulatinamente Francia no pasa por renacimiento realmente, Francia pasa de gótico a barroco, ¿sí? Ellos no tienen renacimiento. En Francia el renacimiento propiamente dicho no se da. Digamos que la única obra, podemos decir, renacentista que se va a tener en Francia es esta escalera que la va a diseñar Leonardo da Vinci para Francisco I antes de su muerte, ¿sí? Entonces, Francisco I se lleva a Leonardo, más que para que trabaje y esto, porque ya está muy anciano, se lo llevas como para hacerle un homenaje de una persona ya venerable y muy mayor, que merece, pues, toda la atención, el respeto y la veneración posible, digámoslo así, debido a la obra que lo precede, ¿no? A todo lo que ha sido Leonardo como tal. Entonces le expresa su admiración, lo quiere mucho, lo cuida, ¿sí? Y por eso Leonardo muere en Francia, Leonardo no muere en Italia. Entonces, hace esta escalera para, para el castillo de Chambord, que es una escalera doble. Mírenlo ustedes allí, son dos escaleras. Arrancan exactamente al contrario, digamos que una arranca aquí, la otra acá, y empiezan a hacer, son dos caracoles, y empiezan a hacer esto, digamos que se entremezclan para tener esta circunstancia acá bien interesante. Esa escalera fue la sensación, mejor dicho, todo el mundo
iba a ver la escalera diseñada por Leonardo da Vinci y fue una manera también de difundir el Renacimiento en el resto de Europa, ¿sí? Vemos también cómo otro de las obras, pero pues muy tangenciales, que no es tanto exactamente del Renacimiento inclusive, sino que ya empiezan a involucrar otros elementos paulatinamente, es el Palacio de el Louvre, ¿sí? De Pierre Lescot. Es decir, ya después de que Leonardo entra allí, se empieza a difundir el Renacimiento en Francia y en otros países. Y este viene siendo pues el patio del Louvre, ¿sí? Que más que un renacimiento propiamente dicho, empieza de una u otra forma es a integrar lo que más adelante vamos a conocer como un neoclásico, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo empieza a incorporarse ese lenguaje clásico de la arquitectura, pero de una manera muy distinta a como se tenía en el entorno renacentista. Por eso, si bien es una influencia del Renacimiento, no podemos llamarla estrictamente Renacimiento. Bueno, donde más vamos a tener una influencia renacentista fuera de Italia va a ser en España, pero ellos también le van a incorporar otros elementos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el llamado plateresco. El Renacimiento en España va a tener varios visos, donde no va a tener tampoco esas características estrictas de lo que fue el Renacimiento italiano, que es una obra, digamos, muy austera, muy clara, sin muchos elementos decorativos. Aquí vamos a tener un exceso de elementos decorativos. Entonces va a aparecer una propuesta estética que se conoce como plateresco. ¿Qué significa el plateresco? Plateresco viene de plata, es decir, los retratos que se hacían en la plata o con la plata, recordemos que llega muchísimas riquezas y muchísima plata y oro llegan de América a España, ¿sí? Durante el siglo XVI. Era como el botín, pues, que iban ellos al comienzo le quitan todo a los indígenas y después van a empezar a explotar las minas, ¿sí? Y muchas de estas minas son de plata mexicanas y bolivianas, como por ejemplo en el Galeón San José. Las, la plata que se encuentra en el Galeón San José, yo no sé si ustedes conocen del litigio que hay todavía y que no saben qué hacer con eso, ¿sí? Eh, eso que iba allí era plata boliviana. Por eso Bolivia también está reclamando ese Galeón San José en este momento, ¿sí? Que lo encontraron, pues es un naufragio. Entonces la plata se empieza a trabajar de una manera muy artística y muy artesanal, y ese trabajo de la plata se va a trasladar a la arquitectura. Se va a trasladar o ya sea al interior de los retablos de las iglesias, ¿sí? Donde se van a decorar excesivamente y se van, en algunos casos, se van a hacer, pues, los retablos se llaman así porque son de madera, pero se les va a colocar una decoración hecha ya sea con oro o ya sea con plata, ¿sí? Principalmente el oro, el brillante, es el que va a utilizarse en mayor medida en el retablo. Pero todo ese brocado, todo ese trabajo, todo eso que simula unos encajes, ¿sí? Un trabajo demasiado, digamos, artístico y delicado que vamos a tener allí, es lo que se conoce como plateresco en la arquitectura. Y se llaman fachadas retablo porque van a imitar precisamente la distribución, la organización, la decoración, el cómo se hacen los retablos al interior de las iglesias. De allí que venga pues el nombre, ¿sí?
La otra cosa que dice aquí es el empleo de los grutescos. Los grutescos son un tipo de decoración que se puede hacer ya sea en pintura, en escultura o como lo vemos aquí en la misma arquitectura, que viene de gruta. La palabra grutesco viene de gruta, es decir, simula las pinturas que se hacían o las decoraciones o los decorados que se hacían dentro de las grutas. Entonces, de allí pues viene el nombre, ¿sí? Y generalmente tiene figuras extrañas, algunas de estas figuras pues son sacadas del mundo mitológico. ¿Ve por qué dejó de presentar acá? ¿Ustedes siguen viendo? No. Ah, allí por un momento se fue. Ah, seguramente se apagó acá el internet, seguramente se fue el wifi. Sí, es que si se dieron cuenta estoy en el colegio mayor, ¿no? Estoy en mi puesto de trabajo en la sala de profesores, pero sería que se fue, ¿por qué se va por rato? ¿A ustedes también se les va o solamente se me está yendo a mí? Ah, es que espérate que se me va a descargar acá. Espérenme un momentito. Me traje todos los juguetes pues aquí porque si no, esperen, es que se me va a descargar el celular. Esperen un tantico, yo me conecto por acá. Creo que era eso, ya dejo de molestar. Bueno, entonces el Renacimiento en España va a tener unas cualidades diferentes. El Renacimiento en Francia también, el Renacimiento en Venecia también, ¿sí? Que es todo esa nueva imagen renacentista, digamos, que se aparta del Renacimiento florentino e inclusive del romano, es lo que vamos a llamar manierismo en general, ¿sí? Si bien lo llamamos Renacimiento, realmente está en un contexto manierismo por la época, manierista por la época, ¿sí? Y aquí habla pues de los brocados, de las cresterías. Una crestería o una cresta es un remate superior. Cresta es, en los animales es lo que adorna las partes superiores, ¿cierto? Y de ahí viene el nombre de cresta, van a ver conchas, van a ver frisos, brocados, van a ver una serie de elementos, también las balaustradas, ¿sí? Eh, una serie de elementos que se toman del gótico florido, entre otras cosas, mezclado con la arquitectura musulmana, en el caso español, por ejemplo, en España se van a mezclar lo musulmán con el gótico, con la distribución o la disposición renacentista, con estos otros cambios que se traen allí. Y eh, ¿por qué es renacimiento? ¿Por qué no le decimos arquitectura musulmana? ¿Por qué no le decimos mozárabe? ¿Por qué no le decimos mudéjar? ¿Por qué no decimos que es de otro tipo de estilo, sino del renacimiento? Porque prácticamente la distribución y la organización tan estricta, donde tenemos una geometría específica, una geometría muy clara, ¿sí? Una organización también muy clara de la fachada, es lo que lo introduce dentro del contexto renacentista. Es decir, ¿qué va a aportar el Renacimiento por encima de cualquier cosa? La ordenación y la proporción de las fachadas. A diferencia del gótico que veíamos un tanto desordenado, arrítmico. En el gótico lo que nosotros vemos es que hay una serie de cualidades estilísticas o estéticas que las organizan de una manera muy perceptual inclusive, ¿sí? Vemos inclusive unos cambios también de vanos que son demasiado grandes, otros demasiado pequeños, que están organizados de una manera no tan clara en las fachadas. Aquí lo que vemos es una distribución, por eso es renacimiento, pero entra dentro de lo que es el plateresco. Y aquí vemos
los ejemplos. Y miren, por ejemplo, aquí unos arcos. Aquí tenemos unos arcos con unas ojivas en la parte superior. Acá tenemos un arco también distinto, que es un arco carpanel, ¿sí? Espérenme un segundo. Ah, no, es de afuera. Aquí tenemos un arco rebajado que es más bajito que el carpanel, casi un arco adintelado, ¿sí? Es decir, estas fachadas empiezan a ser también muy creativas en el sentido en que empiezan a tomar elementos de otros contextos, pero sobre todo el repujado, el trabajo es un trabajo más que arquitectónico, es un trabajo escultórico realmente el que se hace en este tipo de fachadas. A eso le llamamos lateresco. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, Bueno, profe. bien, bueno. Aquí tenemos otro ejemplo y es el Palacio de Carlos V en Granada. Carlos V el emperador, porque él ya no es rey, el emperador Carlos V de España es Carlos V de Alemania, primero de España. Él va a tener esos dos nombres, ¿sí? Carlos se conoce más como Carlos V, pero en realidad lo correcto sería decirle Carlos I, ¿sí? Es el primer Carlos que tiene España, es emperador, y este ya va a gobernar sobre España, Europa, América, toda América española, Asia. Él va a ser poderosísimo, ¿sí? Él va a tener tierras en todo lado, por eso es emperador, ¿sí? Entonces él, en Granada, había el último reducto musulmán de España, que era el Imperio Nazarí. Entonces los reyes de España, sus abuelos, es decir, Fernando e Isabel, fueron los que expulsaron a los nazaríes de Granada, España, y se lo tomaron y fueron los que hicieron la unificación de España, ¿sí? Fueron sus abuelos. El gobierno no pasa a los hijos de Fernando e Isabel, pasa directamente de sus abuelos a su nieto Carlos, ¿sí? Porque Fernando, no sé si lo había comentado antes, Fernando e Isabel, pues los hijos hombres mueren, quedan solamente las hijas mujeres. Catalina es apresada en Inglaterra por Enrique VIII, ¿sí? Y Juana se casa con Felipe, que es el heredero del Imperio Romano-Germánico de Alemania, y de la unión de Juana de Aragón con Felipe el Hermoso, como le llamaban, que era el heredero de este imperio, es que van a ser Carlos V de Alemania, primero de España. Y es Carlos I quien va a heredar entonces ese imperio y va a pasar directamente de su abuelo Fernando a él, ¿sí? Entonces Carlos, para tomarse definitivamente el Palacio de Granada, ustedes pueden buscar qué es el Palacio de Granada, es una cosa espectacular, era musulmana. Entonces va a construir allí un palacio renacentista que va a tener estas características y miren las condiciones de este renacimiento tan distinto, ¿no? Su fachada, digamos que va a ser diferenciada frente a lo que era el Renacimiento florentino, por ejemplo. Vamos a tener unos elementos demasiado grandes, los sillares también son exagerados, como lo estamos viendo acá. Aparecen aquí unos óculos grandísimos, las proporciones son variables. Digamos que no tiene 3 pisos como los palacios florentinos, sino que tienen 2, basados un poquitico en los 2 pisos o los 2 cuerpos que veíamos también en el entorno veneciano. Es decir, el Renacimiento fuera de Italia o de Florencia, inclusive, o de la misma Roma, va a ser bien distinto y va a obedecer pues como a estos cambios renacentistas que se van a dar allí, ¿sí? A Carlos I de España lo sucede su hijo Felipe II de España.
¿sí? Y Felipe segundo es quien va a continuar la obra de su papá. Entonces Felipe segundo también va a ser un edificio muy importante en España para poder mantener el catolicismo a toda costa. Entonces, digamos que la intención de lo que, digamos, Carlos I quiso hacer es colocar el catolicismo como la fe principal en todo su reino, en todo lo que es su imperio como tal. Por eso el catolicismo llegó aquí a América y se implantó a la buena o a la mala, es decir, había que ser católico. Felipe II va a continuar esto y va a construir un edificio muy importante que es el monasterio de San Lorenzo, que básicamente es como el edificio con una característica más que digamos que va a mantener ese renacimiento extremo a todo dar, que lo vamos a ver tanto en fachada como en planta. Es un monasterio, va a estar fuera de la ciudad y va a ser un palacio monasterio, y son las dos cosas. Va a haber una iglesia enorme allá, pero también todo lo que equivale a esa parte monacal, y esta es la distribución, ¿sí? San Lorenzo es un mártir de la iglesia católica que fue muerto en él fue literalmente asado, así. Se colocó en una parrilla, ¿sí? En una parrilla y se quemó. Esa fue la manera como lo martirizaron a él, de esa manera murió, de una manera, pues, muy grotesca, muy, ¿sí? Y esta distribución tan ordenada del palacio va a representar esa parrilla, digámoslo así, en la cual murió San Lorenzo, ¿sí? Y es que los monasterios, las iglesias, se dedicaban ya fuese a santos, a apóstoles, digamos que tenían un carácter votivo, es decir, se exaltaba a esa persona y adicionalmente se traían las reliquias, se buscaban lo que eran vestigios de su cuerpo muerto o de bueno, cosas que lo referenciaran a la personalidad y lo va entonces a representar, lo van a traer y digamos que va a ser eh, mm, erigido en honor a esa personalidad santa. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, vamos a ver, vamos, vamos a ver si alcanzo a exponer, ¿cómo vamos? Preguntas acerca de lo que es el manierismo. ¿Ninguna? Vamos a ver. Bueno, listo. Vamos a ver si alcanzo a exponer esta presentación. Profe, yo tengo Sí, una pregunta. Al sí. final, ¿cómo, o sea, cómo se llamaba la escalera que yo había dicho mal que era de caracol de la Biblioteca Laurenciana? No es de caracol, es una Ajá. escalera hecha a tramos. Entonces Ah, lo que tiene es un tramo central y dos laterales, ¿sí? Pero no es de caracol, porque el caracol es como la que les mostré la de que Miguel Ángel. hizo, la que hizo Leonardo en el palacio, en el castillo Chambord para Francisco I, que viene así, hace esto, esa es la que es de caracol, ¿sí? Pero las que vienen, eh, digamos, de manera recta, las llamamos a tramos. Así es que yo como al final pues busqué y no, pues no, me salía de caracol en toda parte, entonces yo me quedé así como que al final, ¿qué será?
Sí, pero tranquila que eso ya quedó clarísimo para que no se les olvide. Ahora, de caracol no necesariamente es que sea circular, generalmente son circulares, pero uno puede tener un caracol cuadrangular también, ¿sí? Lo importante es que, ¿qué es lo que significa de caracol? Que gira sobre sí misma, que hace eso, que gira en torno a un centro. Entonces, una escalera que gira en torno a un centro y que por lo tanto la vamos a distribuir de esta manera, la llamamos de caracol, ¿sí? Pero en las cuales la escalera que va o que se desarrolla verticalmente o de una manera rectilínea, la llamamos a tramos, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, ¿Vale? ¿Sí? profe, gracias. Ujú. Vale. Bueno, el Campidoglio. Bueno, el Campidoglio tiene una historia muy fuerte desde antes. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos porque lo que pasa es que yo necesito irme a las 11:30. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que la clase iba hasta las 11:30? Voy a exponerlo muy rápidamente a ver si en estos 10 minuticos alcanzo. ¿Listo? Bueno, el Campidoglio es una de las 7 colinas de Roma. Es decir, tiene una historia que se remonta a la Roma antigua, ¿sí? Las 7 colinas de Roma, pues tenemos el monte Quirinal, el Capitolino, el mismo Campidoglio y bueno, otros que son en general 7, que es donde nació Roma. Hace referencia al nacimiento de la ciudad de Roma por allá en el 753 antes de Cristo, por allá en el siglo octavo, por allá que nació Roma, ¿sí? Entonces aquí, miren, aquí están parte de lo que viene siendo pues todo el complejo de la colina capitolina, así se llama, colina capitolina, que se va a llamar también Capitolina o Campidoglio, que fue todo el proyecto que hizo Miguel Ángel. Entonces, el proyecto de Miguel Ángel, ¿sí? Es este que tenemos aquí. Se alcanza a ver allí por el cursor. Entonces, ¿qué hace Miguel Ángel aquí? Eh, En la época del Renacimiento esto era pues abandonado, había un palacio por aquí, estaba esta iglesia que es Santa María de Aracoeli, que tiene también una historia y unos antecedentes, ¿sí? Y había este edificio, estaba, pero era un edificio gótico, ¿sí? Y este palacio ya existía, el palacio senatorial, pero tenía pues unas condiciones también, unas características góticas muy distintas. Este palacio que está aquí, que dice Palacio Nuevo, la plaza que está aquí, no existían y es la obra y el proyecto de Miguel Ángel. Bueno, aquí está, digamos, el contexto histórico de la colina. Miren las 7 colinas de Roma que les decía, Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Aquí es donde nace Roma. Entonces, los antecedentes, digámoslo así, de ese lugar son históricos que se remontan hasta muchísimo antes de Cristo, pues un milenio antes de Cristo, cuando era Etruria, cuando estaba el contexto etrusco realmente, ¿sí? Aquí esta línea roja representa una de las antiguas murallas de lo que fue la antigua ciudad de Roma. Entonces, cuando se habla del Capitolino, no estamos hablando de la colina capitolina y del Campidoglio, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que tiene unos antecedentes históricos muy grandes. Luego Roma, en todo el trasegar de Roma, digámoslo así, construyó allí un templo para Juno, que se llamó Juno Moneda, porque enseguida del templo había una ceca, es decir, había un lugar donde se imprimían y se hacían monedas. ¿Sí? La primera casa de moneda, digámoslo así, que existió realmente de las más antiguas que se conocen en el mundo, pues es esa casa de moneda que estaba allí enseguida de lo que es esta
este lugar. Es decir, primero la historia del nacimiento de Roma, luego tenemos el templo de Juno, luego tenemos también la historia de la primera casa de moneda que se tenga noticia, el templo de Juno que ya les decía, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya Roma como imperio desaparece, entonces se sabe que allí hubo en algún momento, se construyó una abadía en ese lugar, ¿sí? ¿Qué es una abadía? Es un monasterio. Entonces hubo en algún momento cuando empezaron a darse ya a cristianizarse Europa, pues se tiene noticia de que hubo un monasterio. Posteriormente se construyó hacia el siglo VI después de Cristo ya una iglesia que al comienzo se llamó Basílica de Santa María in Capitolino, ¿sí? Y que más adelante, ya en el siglo XIV, con una serie de cambios que se le hicieron también, es un atemporamiento, digámoslo así, al Renacimiento, se le llamó entonces Santa María en Aracoeli. Esa es toda la historia, digámoslo así, de ese lugar. Cuando se tiene entonces Santa María en Aracoeli, que tenemos esta iglesia aquí, y miren la escalinata tan pronunciada y tan grande que hay para llegar allá arriba al atrio de esta iglesia, pues en ese momento se decide que la colina capitolina, pues el Papa, digamos, le da pues quiere diseñar esto porque él empieza, uno de los papas en ese momento, es que creo que es Urbano, a ver cómo se llama el papa, no lo tengo aquí, ¿sí? El papa, me parece que es el papa Urbano II, que es el que le da a Miguel Ángel una serie de obras, ¿sí? Es quien, eh, digamos que contrata a Miguel Ángel para hacer primero la Sistina, bueno, posteriormente Miguel Ángel se va y luego viene el contrato que se le da del juicio final, ¿sí? Y el contrato de esta colina capitolina. Entonces, empiezan a hacer estos papas, empiezan a traer una serie de esculturas para colocarlas allí, pero las esculturas no tienen como ninguna ordenación, simplemente lo convierten como en una especie de, de museo urbano, por así decirlo, donde esas antiguas esculturas romanas se colocan allí casi que sin ningún orden, ¿sí? Una de las esculturas que trae el Papa es la escultura de Marco Aurelio. Esta estatua de Marco Aurelio es una estatua ecuestre, es decir, está puesta sobre un caballo, ¿sí? Y la pone allí. Entonces luego contratan a Miguel Ángel y le dicen a Miguel Ángel que tiene que hacer esta obra, ¿sí? Entonces la escultura la coloca en 1538 el Papa. Ah, mira, el Papa es Pablo III, sí, Urbano es otro, es el de la Capilla Sistina, aquí ya tenemos a Pablo III. Entonces el Papa, digamos en 1538 pone la escultura allí y luego en 1540 contrata a Miguel Ángel. Miguel Ángel no quiere, digamos, utilizar esa escultura porque no le parece. Es decir, la escultura de Marco Aurelio hace referencia al Imperio Romano. Y en ese momento el problema que había era luchar contra la reforma, es decir, no podía mandarse un mensaje imperial de un imperio desaparecido ya y que tenía un carácter laico completamente distinto, donde ellos seguían era la mitología grecorromana, digamos que no había allí en ese, porque ellos persiguieron a los cristianos, entonces Miguel Ángel decía, pero ¿cómo vamos a colocar una escultura de un emperador romano que persiguieron a los cristianos que iban en contra de la iglesia cuando lo que estamos tratando es de posicionar nuevamente el mensaje bíblico y el mensaje católico de la iglesia? Es decir, le parecía un contrasentido. Pues sucede que el Papa ¿cómo se llama? Se ranchó pues y dijo, no, tiene que ir la escultura allí. Y hubo como una especie de confrontación entre Miguel Ángel y el Papa dijo, bueno,
la escultura va porque va y Miguel Ángel que no. Entonces finalmente a Miguel Ángel le toca pensar a ver qué va a hacer él con esa escultura, ¿sí? A pesar de que él no estaba de acuerdo con eso, eh, el planteamiento de Miguel Ángel es muy interesante porque dice, bueno, voy a hacer de esa escultura, despojarla de su historicidad, es decir, quitarle esa representación que hacía relación con todo lo que ya dije y convertirla en un elemento fundamental del nuevo proyecto. Entonces coloca la escultura como el centro, al comienzo no quería esto, pero la coloca como el centro de su proyecto y de, digamos, de todo el diseño que él va a hacer allí, ¿sí? Coloca un mandala y ese mandala hace, miren, coloca una estrella de 12 puntas con curvas excéntricas y epicéntricas, esto que tenemos acá, y esto va a representar o a un girasol para seguir todo lo que es la escala, digamos, o lo que vienen siendo los números de Fibonacci, una cantidad de proporciones que se repiten, la misma división áurea, una cantidad de cosas, pero también hace relación a lo cosmogónico, también hace relación al sol y también a los 12 apóstoles. Entonces trata de eliminar todas ese significado de poner una escultura romana allí para convertirla en una cosa completamente distinta, ¿sí? Y coloca este mandala no en un círculo, sino en un óvalo. Va a transgredir la forma, digámoslo así, cambiando esa forma referencial porque las órbitas de los planetas no son circulares, ¿sí? Sino que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son ovaladas. Por lo tanto, el símbolo cosmológico es colocar aquí en toda la mitad la escultura, pero quitarle esa referencia a Roma y entender a Roma más bien como Roma, capital del mundo, Roma caput mundi en latín, ¿sí? Entonces, no Roma como el emperador de Roma y los emperadores que persiguieron a los cristianos, sino Roma como esa capital y ese centro del mundo y del universo. Que eso también se transfiere y presenta al papá. Esa, digamos, transmutación, por así decirlo, de simbología es muy importante porque adicionalmente en el Palacio del Senado, allí es donde funciona el Ayuntamiento de Roma. ¿Qué es el Ayuntamiento de Roma? Es la, digamos, como podríamos decirlo acá, la alcaldía, ¿sí? El gobierno romano como tal, la alcaldía de Roma está ubicada en ese punto, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, como el nuevo significado que Miguel Ángel le va a dar, ¿sí? Bueno, en general va a distribuir esto con una forma trapezoidal, es decir, este palacio viejo que estaba aquí no estaba organizado con este edificio del senatorial, no estaba organizado, digamos, en ángulo recto, no había una ortogonalidad allí, sino que estaba colocado de esta manera, no estaba así, sino así un poco. Entonces no tumba el Palacio Viejo ni el Palacio del Senado. El Palacio Viejo del Palacio del Senado se les cambia la fachada, sí, pero no, digamos que restaura los edificios, hace una intervención allí, pero no los tumba, no los elimina, sino que les hace una serie de cambios bien importantes. Y lo que hace es que adicionalmente pone un nuevo palacio, ¿sí? Y va a generar un espacio político diferenciado de lo que es el espacio religioso que tenemos acá. Entonces, ¿dónde más está la simbología? Lo religioso está más alto. Es decir, aquí hay una escalera por la cual se llega a la iglesia de Santa María de Aracoeli, que está de este lado, ¿sí? Y este va a empezar a tener un carácter político, mientras que este lado de acá
va a tener un carácter religioso. Entonces, el proyecto urbano de Miguel Ángel es bien interesante porque va a transmitir una cantidad de elementos simbólicos diferentes, pero también utilizando unas formas diversas. Ahora, ¿qué significa la forma trapezoidal? La forma trapezoidal es importante porque va a transgredir la perspectiva. Entonces, la arquitectura del Renacimiento va a generar una serie de cambios, mientras que la perspectiva, mientras que utilizábamos en el Renacimiento el cuadrado, el círculo perfecto, aquí se va a utilizar el óvalo y se va a utilizar el trapecio, que lo que va a hacer es que me cambia cuando yo percibo una forma trapezoidal. Perspectivamente, la perspectiva va a ser distinta, ¿sí? Y este elemento que está aquí, que es la estatua de Marco Aurelio, va a ser muy significante en la manera como se perciba ese espacio. Entonces, aquí tenemos ya el proyecto completo, ¿sí? Donde tenemos aquí la iglesia Santa María de Aracoeli, el Palacio del Senado, el Palacio Viejo, el Palacio Nuevo, la Plaza del Campidoglio, la escalinata que va a ver acá que funciona como una tribuna, ¿sí? Y esta escalinata que va a hacerle Miguel Ángel, porque eso era una montaña ahí toda sin conformación ni nada, era una loma prácticamente, y el único ascenso que tenía, el único acceso era esa escalera que vimos al inicio, que era muy pronunciada. Entonces va a poner una escalinata, miren la diferencia de esta escalinata a esta escalera que tenemos acá. Y esta escalinata se va a llamar la cordonata. Esta escalera va a ser fundamental. Aquí hay dos elementos en la puerta, dos esculturas romanas que se llaman los Dioscuros. Son esculturas de los hijos de Zeus, de dos hijos de Zeus que son gemelos y que adicionalmente, así es como se denominan unas constelaciones y unas estrellas en el firmamento, ¿sí? Y todo esto va a estar, todas estas esculturas que en algún momento los papas habían empezado a poner en ese lugar, pero medio en desorden, Miguel Ángel las va a ordenar claramente en una distribución ya donde hagan una relación, tanto la arquitectura, el urbanismo, en un contexto muy claro diseñado ya con unas intencionalidades. Entonces aquí ya tenemos el edificio, ¿sí? El Palacio del Senado, el Palacio de los Conservadores, el Palacio Nuevo, ¿sí? La Cordonata, las esculturas de los Dioscuros que se llaman Castor y Pollux, ¿sí? Y otras esculturas conexas, y en este punto va a estar la escultura de Marco Aurelio, y aquí pues todo el dibujo de la planta de esa plaza, ¿sí? Miren la cordonata cómo es un trapecio también. Aquí es más angosta y aquí es más ancha. ¿Qué efecto va a tener eso? Si yo tengo algo angosto al inicio y más ancho al final, me va a cambiar la perspectiva. Entonces, se va a tener la sensación cuando uno empieza a subir esa escalera de que el espacio no es tan largo, de que eso no mide tanto, porque nos va a cambiar la idea mental que nosotros tenemos de eso. Va a tener un impacto en la percepción espacial de ese contexto urbano, ¿sí? Y aquí vamos a ver la cordonata, ¿ya? Es una escalinata bastante ancha, es una mezcla de escalera con rampa, es muy fácil de subir y agradable. Al fondo vamos a tener acá, ¿sí? El Palacio del Senado, acá está el Palacio Viejo, acá está el Palacio Nuevo, que lo va a diseñar exactamente igual con una loggia en el primer piso y va, digamos que a hacer exactamente igual. Aquí están las esculturas que sirven de puerta de entrada y el espacio va a tener una lectura como si se tratara de un patio. Entonces el manierismo, digamos que va a tener como esa paradoja. ¿Entra a un patio o entra a una plaza? Y va a dar la sensación, porque esto como está demasiado abusado, esto
se diseña con una perspectiva muy clara, donde todo apunta hacia el centro. A medida que se empieza a subir, vemos cómo la escultura empieza a tener un control muy importante espacial y arquitectónico de todo lo que pasa aquí. Esto que antiguamente era diferente, pues él también cambia y diseña esta fachada, digamos, en ese nuevo renacimiento o en ese manierismo, pone la torre en la mitad con un reloj allí, ¿sí? Y de esa manera, pues da, digamos, una sensación y un control espacial de todos esos elementos bien distintos. Aquí tenemos el Palacio Viejo de un lado con la loggia acá, ¿sí? Y aquí tenemos el Palacio Nuevo, que es el diseñado por Miguel Ángel, con todos estos cambios, y miren ya la fachada como es un edificio de 2 pisos, digamos, las estructuras de 2 pisos frente a las de 3 que se hacían en el Renacimiento, en el manierismo, van a ser principalmente de 2, que era lo que veíamos también, que se hacían tanto en Venecia, en Roma, las vamos a ver en otros contextos, vimos como en España también. Entonces, el edificio de 3 pisos o el palacio de 3 pisos no va a ser el que utilicemos acá, sino que es un palacio diferente. Aquí tenemos el Ayuntamiento de Roma. Esta escalinata la hace Miguel Ángel y en este punto va a colocar una especie de tribuna, es decir, un lugar desde donde se puede hacer una alocución política. Por lo tanto, y acorde con la misma escultura, este espacio va a tener un carácter casi que eminentemente político, ¿sí? El Palacio de los Senadores, que es donde funciona, pues les decía, el Ayuntamiento de Roma, como decir la Alcaldía de Roma, ¿sí? Va a ser fundamental, se va a diferenciar de lo que se tiene ya o el espacio religioso que es el que está al lado. Aquí miren el contexto histórico, cómo era el Palacio de los Senadores antes, donde estaba la torre, tenía acá una terminación, pues era básicamente un castillo, no era un palacio, era un castillo, ¿sí? Y lo mismo el Palacio Viejo, ¿sí? O el Palacio de los Conservadores, como era. Y acá pues no había, por allá se ve la iglesia, pero miren cómo era esto. Era un lugar pues bastante, digamos, feo, ¿sí? No tenía una configuración allí como tal espacial. Esto es la manera como se entendía, ¿cierto? Todo este espacio, el espacio senatorial en el siglo XIV, hipótesis reconstructiva de todo, digamos, el carácter gótico que había allí y todo, pues, como Miguel Ángel le dio, pues, un carácter completamente nuevo, lo atemporó, pero utilizó los recursos que hasta ese momento había. Bueno, y yo creo que allí ya terminamos, ¿sí? Bueno, estos son ya complementos donde se vuelve a ver la imagen acá, el diseño de Miguel Ángel completamente distinto frente a esto, las aportaciones de Miguel Ángel allí, ¿sí? Y cómo pues esto lo pone como un pedestal y acá esto, a pesar de que el edificio tiene 3 pisos, pues aparenta tener 2 porque esto se convierte más como en un podio, pues en un pedestal sobre la cual descansa el edificio y los cambios pues que le hace a todo esto. Aquí pues algunas imágenes de la escalinata, unas esculturas que coloca él también allí, pues él es escultor principalmente y allí concluimos. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? No, profe, gracias. Vale. Entonces, si no hay preguntas, pues concluimos aquí la clase. Nos vemos entonces el próximo jueves. Recordemos que el día anterior es 1 de mayo, es festivo, ¿sí? Entonces nos veríamos el jueves para hacer el parcial. Chao, David. Para hacer ay, venga, yo tomo otra foto. Se me había olvidado tomar fotos. Para hacer el parcial ¿y qué? Pues no, pues nada, así quedamos. Los que llegaron después me recuerdan para tener en cuenta acá que no les quede la falta, por fin. Dano de Palencia.
Santiago Andrés Barón, profe. Espérate con María calma. Ángel Bolaños. Santiago Andrés Barón, Laura Sofía Bolaños nunca llegó, ¿no? María Ángel Burbano, Yo, sí, señora. vale. Lizeth Carolina, ya. Lizeth Sí, Carolina, profe, es sí. que yo llegué a las 9:40, pero me dio pena interrumpir. Entonces, pues Sí, esperé hasta ahora. Gracias. vale. María Ángela Meneses, Sí, profe, sí, señora. Soy yo. vale. María Ángela. Tania Vanessa Muñoz, Sí, profe, aquí estoy. vale. Tania, también. Jean-Pierre Urbano, Sí, señora. sí. Yo entré de los primeros y no que me salí por un momento. Vale. Danover Valencia, que también lo vi por ahí, que me decía que tenía problemas. Marc Esteban Vallejo, Marc Esteban, él no llegó, ¿no? No vino. No entró a la clase. Y listo, chicos y chicas, eso fue todo. Entonces, yo aquí le tomo foto, aquí, listo, a ver, ponemos una foto acá, porque todo eso luego lo tengo que enviar las evidencias de que se hizo la clase. Entonces, muchas gracias, chicos y chicas, que tengan buen fin de semana. Nos vemos entonces en el parcial de la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, chao.